de venezolanos. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con lo que en teoría pudiéramos llamar las joyas de la corona. Mira lo que hicieron con el petróleo, les tuvo años a $100 el barril y no guardaron nada. Sí. En esta circunstancia dramática, pues nosotros tenemos que proteger el futuro de las generaciones de venezolanos que tienen derecho a disfrutar también de la riqueza de esta patria. Ahora, las declaraciones que dio la Asamblea Nacional en nombre de su presidente, Henry Ramos Alup, que habló, dice, vamos a desconocer cualquier decisión que tome el Tribunal Supremo que sea inconstitucional. Sin embargo, no, a la comunidad no le pareció suficientemente fuerte ni que se han defendido suficientemente bien, porque si esto sigue adelante, nos vamos a quedar sin asamblea. Bueno, es que a diferencia de otros presidentes de la Asamblea Nacional del pasado, Henry no tiene un mazo para dándole por la cabeza a la gente. No se trata de imponer por la vía de la violencia, de la fuerza, la razón. Lo que se trata es de hacer cumplir lo que dice la Constitución. Y la Constitución es específica, es clara en cuanto al ámbito de competencia, en cuanto a qué es lo que tiene que hacer cada quien. En esto ya estamos en el mes 9, en estos 9 meses no han ido a las comisiones ninguno de los representantes del Ejecutivo Nacional ni de las empresas del Estado a rendir cuenta. Por el contrario, hacen caso omiso de las citaciones, se burlan de ellas. No ha ido el ministro de la Defensa, no ha ido el ministro de Relaciones Interiores para empezar a trabajar sobre la grave situación de inseguridad pública que vive nuestro país. No ha ido el ministro de Sanidad para hablar en cuanto a la grave situación que tienen los hospitales. No han ido los ministros de Alimentación. Uno de ellos tiene un voto de censura y el gobierno que obliga a su destitución de acuerdo a la Constitución. Y el gobierno aplicó una norma sobrevenida dictada por el TSJ para hacer caso omiso también de esa decisión de la Asamblea Nacional, que no era que estaba sancionando a una persona, estaba sancionando una política que basta ver las colas, con lo que tú te desplaces por cualquier parte del país, vas a ver unas largas colas de gente desesperada a ver qué consigue para poder comer ese día o para tomar alguna previsión para ese día. Ya la gente no puede hacer mercados quincenales, semanales, tiene que estar al día buscando, y con lo caro que están las cosas, pues nosotros concitamos al ministro de Alimentación y el ministro de Alimentación omitió, no concurrió a la citación legislativa y por ello obtuvo un voto de censura. Ahora te tengo que preguntar también porque dice algunos de los expertos constitucionalistas, por ejemplo el abogado Jaro, me decía esta mañana en el programa de Mágica, que lo que tiene que hacer la Asamblea ahora es presionar mucho más la Carta Interamericana Democrática, sobre todo que por una parte, ayer habló el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, donde presionaba precisamente a que se tome esta decisión de aplicar la Carta Interamericana, aunque no es por este caso del Parlamento, sino porque cuestiona la capacidad del venezolano constitucional de que tiene derecho a reclamar en las calles. En síntesis, esa discusión se plantea en que Venezuela sufre un grave déficit democrático. No se están cumpliendo los parámetros normales de una democracia. Independencia, soberanía y autonomía de los poderes públicos. Hemos visto cómo se han combinado el que ahora surgió poder electoral, el poder judicial y el poder ejecutivo para intentar montar una callapa contra el poder legislativo, a los efectos de anular la decisión del pueblo de escoger una Asamblea Nacional autónoma. Y esto de la Carta Interamericana es muy importante y seguramente Giovanna te lo explicará con detalles, que es experta en la materia. Pero esa Carta Democrática la firmó el presidente Hugo Chávez, al igual que la Constitución, la promovió él. Lo que pasa es que luego que suscribieron esos importantes hitos en cuanto al mantenimiento y preservación de la democracia en este país, pues lo desconocen, se quieren poner al margen de lo que firmaron y de lo que acordaron. Hoy día nosotros somos miembros del Parlasur y yo soy el vicepresidente por Venezuela del Parlasur, que es el organismo legislativo de un proyecto de integración muy interesante que es el Mercosur. ¿Y qué pasa? El gobierno se niega a cumplir con los compromisos suscritos, se pone al margen y nosotros tenemos que pasar la vergüenza como país de no poder acceder a la Secretaría Pro Tempore del tratado porque señalan las cancillerías con las que nos hemos reunido. Nos reunimos con el canciller Noboa de Uruguay y con el vicecanciller argentino, que nos dicen que no se trata de un incumplimiento aislado, se trata de un incumplimiento masivo de normas que fueron acordadas en el Mercosur y que Venezuela tiene la obligación de incorporar a su sistema legal. Hace unos días nos llegó una solicitud de la canciller
para que aprobáramos una norma sobre accidentes de vehículos involucrados de los países miembros del Mercosur. Pero eso es una norma absolutamente adjetiva. Venezuela quiere tener los países del resto de Sudamérica. Sí, la aprobamos. Qué bueno, porque así de facto entonces están reconociendo que la Asamblea existe. Bueno, porque se lo reclaman los organismos internacionales, claro, porque todo lo toman a beneficio de inventario. Pero entonces acaban de anular eso, entonces hay que mandar la carta y decir, mira, esto lo anularon ellos mismos, así que ¿qué va a pasar aquí? Mira, sí. Y por cierto, la parte de economía que me llama la atención, tenemos unos vencimientos, se cuestionó que si Venezuela iba a pagar o no, porque la gente pagador Citibank dice, no quiero trabajar más con Venezuela, utilizando Patriot Act, que dice, mira, aquí hay ciertas irregularidades y no quiero seguir. Ya aseguró PDVSA ayer que sí lo van a pagar. Sin embargo, cualquier nueva negociación, Banco de Portugal, que parece que es el que están escogiendo, Credit Suisse va a hacer un swap, un canje de bonos para los que se vencen en el 2017. Pero todas estas decisiones y todos estos préstamos tienen que por constitución ser aprobados, hasta el propio presupuesto de la Asamblea. Si no hay Asamblea y no lo aprueban, entonces el propio gobierno en ese gasto presupuestario no estaría infringiendo en una ilegalidad. Sí, esos son los elementos que determinan la opacidad, la oscuridad con la que se maneja el gobierno. Y es por eso que la banca internacional se deslizó hacia la sustitución y el gobierno anuncia hoy que ya consiguió los bancos sustitutos, pero no dice claramente cuáles son. Ojalá que no nos vengan con unos bancos. Dijeron que era Banco Portugal, uno de Asia y otros dos. Pero sí, ¿quién va a agarrar esa? Pero uno de Asia es ¿quién va a agarrar esa papa caliente? Si te están diciendo no quiero trabajar con esta gente porque va a agarrar a alguien, no, estos sí van a ser kosher y van a portarse bien conmigo. Bueno, porque el problema, como tú bien lo sabes, porque eres experto en la materia, es el flujo de caja. El agotamiento de nuestras reservas internacionales, la incapacidad productiva en la que está PDVSA y esa deuda se emitió y se cobró, se recibió el aporte de esos bonos. Y ahora hay que pagar los intereses y pagar parte de esa deuda, y ahí es donde se le cierra el serrucho al gobierno de Maduro. Por eso nosotros decimos, mire, aquí no se trata de que nosotros tengamos un afán sobre el particular, se trata de que hay que cambiar el modelo económico que está desarrollando el presidente Maduro es nocivo para la economía del país, para todo, para los 30 millones de venezolanos que estamos desesperados producto de esta situación. Y tenemos una herramienta constitucional que está en el artículo 72 de la Constitución, que es el referéndum revocatorio. Y sobre eso te quería preguntar y a ver si nos das algo de información privilegiada, porque por lo menos... ¿Por qué privilegiada? No, tú sabes. Porque lo que yo digo, mira, esa cantidad de gente que salió, como dijo Luis Vicente aquí, vamos a hablar técnicamente, que fue burda de gente, para no decir que fue 1 millón de personas o 30.000 como dice el gobierno, pero fue burda de gente. Las rectoras y los rectores no se asomaron por la ventana y vieron esa muchedumbre porque fue una presión que se quería montar para dar la fecha. Ellos como que se tapan los ojos así. Ajá, las rectoras. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Que esa presión popular es indispensable para que el gobierno entienda que hay una disposición explícita de la gente en participar en un proceso que es pacífico, es democrático, es constitucional y es expedito. ¿Cómo es posible que habiendo nosotros planteado el referéndum revocatorio en marzo, hoy, 6 meses después, todavía no nos han dado la fecha para recoger el 20%, sí, que es el único requisito que tiene la Constitución? Ese 1% completo, antes... Porque el propio Joe Biden dice ayer... y eso no es injerencia, pues dijeron que bueno, que eso lo criticaron mucho, pero él dice necesitan que sea este año y lo están como lo dice la Constitución, porque es que hay la posibilidad de aplicarlo después de la mitad del periodo, es decir, en el año 4 o en el año 5 del mandato, pero en esas circunstancias no tendría el efecto contumaz que tiene aplicándolo oportunamente, que es la sustitución del gobierno. Ya nosotros pensaremos qué haremos en el futuro, pero para nosotros es indispensable que ese proceso se realice este mismo año y hay tiempo suficiente para consultar el 20% y una vez tener el 20% convocar en el mes de diciembre a la materialización del referéndum revocatorio y que sea la gente que decida. No lo decidirás tú, Pedro, no lo decidiré yo. Es la gente la que decidirá qué es lo que vamos a hacer con el destino del país, porque no podemos permitir que destruyan a Venezuela más de lo que lo han hecho hasta este momento. Y dentro del CNE estarán trabajando, o sea, den la fecha o no den la fecha, porque yo he leído algunos mensajes. Me dicen que han pasado unos chinchorros para los despachos de la señora, que parece que están enchinchorradas. No están cumpliendo con la celeridad necesaria, todos los plazos lo toman a término, porque dicen que dentro de 10 a 15 días debe tomarse tal decisión, esperan el día 15 y el día 15 dicen que un día más, es decir, hay una operación morrocoy explícita
por parte del organismo electoral para impedir que el pueblo se exprese. Y eso desde nuestro punto de vista es faltar el árbitro a su condición y a su juramento constitucional de cumplir con el rol que le corresponde de ser un auténtico poder electoral autónomo e independiente. Me voy a robar un minutico más. ¿Quién asistió a la reunión de Zapatero, que parece que bajo los ánimos de la marcha multitudinaria que tuvimos la semana pasada? Bueno, el gobierno cada vez que tiene una aprehensión como ese millón de personas, más de 1 millón de personas caminando en Caracas, toma el teléfono y trae un comodín para intentar resolver. Convocan a un diálogo, hablan sus voceros de diálogo y nosotros decimos que estamos dispuestos a dialogar siempre y cuando las condiciones mínimas para que ese diálogo sea respetuoso y productivo se materialicen. Y es por ello que hasta ahora no hemos avanzado, porque tenemos un lenguaje y una actitud absolutamente cruel de parte del gobierno con los presos políticos, con los dirigentes políticos. Esta semana pasada encarcelaron 2 alcaldes con la persecución contra uno de los partidos de oposición más importantes como es Voluntad Popular y su líder Leopoldo López, con la prisión que tienen de Manuel Rosales, el líder fundador de Un Nuevo Tiempo, con la escopeta que le tienen al presidente de la Asamblea Nacional. Ya son 2 de sus asistentes más directos que están en el SEBIN, su jefe de seguridad y uno de sus asistentes administrativos. Este muchacho por cargar un dron, pues ni lo voló en el carro, y entonces por eso lo imputaron de una manera como que si cargara ahí un cohete nuclear. Y estas cosas, pues... Y a Braulio Jatar también. Al doctor Braulio Jatar, porque fue el primero que difundió las imágenes de Villarrosa, que le llegaron porque él tiene un portal de noticias muy importante en Nueva Esparta. Bueno, y una persona muy reconocida, muy seria del Estado de Nueva Esparta, y nosotros exigimos su liberación porque creemos que eso es más arrugas, más daño, más vicio para la cara de la democracia venezolana. Luis Emilio, un placer tenerte aquí, muchos éxitos y suerte con su gestión, y bueno, nos seguimos viendo. Luis Emilio Rondón, diputado de la Asamblea Nacional. Regresamos con Giovanna de Michele para hablar de los temas internacionales, Venezuela y mucho más. Ya regresamos con Todo y Pensini por Globovisión.